Este episodio fue creado originalmente en inglés y luego traducido al español utilizando DeepL y tecnología de clonación de voz con Eleven Labs. Todo el contenido, las experiencias y las opiniones compartidas son mías. Sin embargo, algunas expresiones pueden sonar un poco diferentes debido al proceso de traducción asistida por inteligencia artificial. Estás escuchando The Virgin Sex Educator, un podcast dedicado a abordar los tabúes y a descubrir la conexión entre la espiritualidad y la sexualidad. Para enviar tus preguntas de forma anónima, haz clic en el enlace de mi biografía de Instagram. You're listening to The Virgin Sex Educator, a podcast devoted to tackling the taboo and finding the connection between spirituality and sexuality. To submit your anonymous questions, click the link in my Instagram bio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Esta es mi serie sobre crianza LDS en colaboración con Sex Ed Rescue. Soy Nikki, vuestra presentadora y miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y estos episodios tienen como objetivo profundizar en las preguntas más frecuentes que recibo como educadora sexual y orientaros hacia todos los recursos disponibles en Sex Ed Rescue para responder a estas preguntas con mayor detalle. Así que estoy aquí simplemente para aportar un poco más de perspectiva mormona sobre estos temas, pero en lo que respecta a este tema en concreto, os recomiendo encarecidamente que entréis en sexedrescue.com y echéis un vistazo a los recursos disponibles. Si simplemente escribes en la barra de búsqueda masturbación, encontrarás una gran cantidad de recursos que Kath ha creado, muchas entradas de blog diferentes y enlaces a otra información. Es realmente un gran recurso. He pasado semanas en su sitio web viendo lo que tiene, y este tema en concreto es uno que a estas alturas llevo más de un año estudiando. Sinceramente, no puedo expresarles cuánto he investigado sobre este tema. Han sido, como mínimo, entre 5 y 10 horas a la semana durante el último año. He estado leyendo, estudiando, investigando y reflexionando sobre mis propios pensamientos al respecto, porque no solo en el ámbito mormón, sino en un ámbito religioso más amplio como el cristiano, este es el tema más intocable, nunca mejor dicho. Hay mucha tensión y también es la pregunta que más me hacen. De todo lo que enseño, de todo lo que trato, este es el tema sobre el que todo el mundo tiene alguna pregunta y nunca me lo plantean, digamos, en un tono normal. Siempre es como en un rincón. Alguien se me acerca y me lo susurra como, ¿cuál es tu postura sobre la masturbación? Así que entiendo lo tabú que es este tema. Creo sinceramente que es el tema más tabú que tenemos. Y eso, para mí, como persona dedicada al campo de la sexualidad humana, como educadora sexual, me despierta la curiosidad. Eso realmente me sacude por dentro y me hace preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo esto? ¿Qué tiene la masturbación que nos aterroriza, que nos hace sentir tan profundamente incómodos? Que con solo la palabra en sí, el mero pensamiento de ella, se crea tensión en una sala de una iglesia. ¿Qué tiene que resulta tan aterrador e intimidante para mucha gente? Así que eso es algo que realmente he abordado este año, es centrándome en mi propia comprensión, pero también en cómo enseñar esto a un público mormón. Ahora bien, lo que hoy resulta realmente divertido y estimulante es que normalmente enseño esto en el contexto de los jóvenes adultos, solteros, las parejas adultas y los miembros divorciados. Ese es mi pan de cada día, es decir, a ellos es a quienes suelo enseñar esto. Así que hoy ha sido un reto divertido tomar todo lo que enseño, ya sabes, diría que a un nivel muy alto de comprensión. Y preguntarme, ¿cómo puedo tomar estos principios y ayudar a los padres
a saber cómo enseñárselos a sus hijos para, en última instancia, evitar los problemas que han creado la narrativa actual y la naturaleza tabú de este tema. Porque me especializo en disfunción sexual y no puedo decirte a cuántas personas me encuentro a diario que tienen disfunción sexual, y muchas veces se deriva de esas primeras enseñanzas sobre nuestros cuerpos, sobre la sexualidad, sobre la masturbación, de lo malo, incorrecto, terrible y pecaminoso que es, cuando en realidad esa no es la doctrina. Así que en 30 minutos, podría hablar de esto durante 10 horas, y en mi Patreon, dentro de un par de meses, tendré una sección completa dedicada exclusivamente a este tema, repasando la historia de la masturbación en el cristianismo primitivo, ayudando a entender cómo hemos llegado hasta aquí, nuestra narrativa y de dónde viene, y ayudando a desmontar muchos mitos. No es en la Biblia, no aparece en el Libro de Mormón, no está en las Escrituras, sí figura en el Manual de la Iglesia. Se puede encontrar en la sección 32.6.4.1, donde se establece incumplimiento de algunas normas de la Iglesia. No se celebra un consejo de membresía por las acciones que se enumeran a continuación. Y hay una lista. Dice, inactividad en la Iglesia, incumplimiento de los deberes de la Iglesia, no pagar el diezmo, pecados de omisión, masturbación, incumplimiento de la palabra de sabiduría. Y luego hay una pequeña nota que dice, consumo de pornografía, excepto la pornografía infantil o el consumo intensivo o compulsivo de pornografía que haya causado un daño significativo al matrimonio o a la familia de un miembro. Así que ahí es donde se menciona. Es un punto de una sección que dice, no se necesita un consejo de membresía para las acciones que se enumeran a continuación. Sabiendo eso, ahora podemos tener una conversación sobre la masturbación. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo la enseñamos? ¿Cómo eso realmente no nos sirve de mucho? Vamos a normalizar un poco esto. Pero para hacerlo, tú, como padre o madre, tienes que sentirte cómodo con este tema. Quiero decir, yo solo puedo ayudarte hasta cierto punto con la forma de enseñar a tus hijos, pero el mensaje más importante que tus hijos recibirán jamás de ti es tu propia comodidad con un tema, algo que no se puede expresar con palabras. Eso se refleja en tu apertura hacia el tema, en tu reacción cuando se saca a colación, en tu reacción cuando tu hijo se mete la mano en los pantalones, en tu reacción ante la propia palabra. Todas esas cosas, la ausencia del tema, si está muy claramente ausente del vocabulario, de ya sabes, la conversación en tu casa, todas esas cosas serán captadas por tus hijos. Si sientes ansiedad en torno a este tema, lo digas o no, tus hijos lo notarán. Pero un padre que se siente claramente cómodo hablando de esto, tanto si se saca a colación como si no les afecta. Eso va a crear un entorno en el que se puedan tener estas conversaciones, en el que tu hijo pueda acudir a ti con preguntas, pero también podrá ver tu reacción y que todo se normalice mucho más y podrá ver de dónde viene realmente, que no viene de un lugar como mamá o papá están preocupados por esto, así que yo también tengo que estarlo, sino más bien mamá y papá se sienten muy cómodos con esto y por eso me están contando algo y no tengo por qué avergonzarme. Ya sabes, no le añades ansiedad a tu hijo, sino que, de hecho, puedes tener una conversación. ¿Tiene sentido? Es que no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es que como adultos, como padres, os sintáis cómodos con esto. Tenéis que hacerlo, porque ¿cómo vais a enseñarles a vuestros hijos algo diferente si todo el tiempo estáis hechos un lío de ansiedad? Si ni siquiera podéis decir la palabra en voz alta porque os sentís tan incómodos. Entonces, ¿cómo esperas que tus hijos, ya sabes, reaccionen ante eso?
van a percibir esas emociones y de muchas maneras las asumirán. Bueno, mamá y papá, que son adultos y tienen sus vidas en orden, están ansiosos por esto, así que yo, un niño, también debo estarlo. En cambio, si tú te sientes cómodo y creas un espacio abierto, ellos lo captarán y por lo tanto se sentirán más cómodos con este tema. Así que tiene que empezar por ti, tiene que ser así. Y creo que realmente puede empezar por entender cómo hemos llegado hasta aquí. Así que vamos a dar una pequeña lección de historia muy rápido. Si nos remontamos al año 1712, vemos los inicios de esta idea de que la masturbación es un acto terriblemente pecaminoso. Ahora bien, ¿de dónde viene eso? Pues bien, en 1712 se publicó un documento titulado Onania, o el atroz pecado de la autopolución. Vaya, solo con el título ya da que pensar. Se trataba de un folleto que se distribuyó primero en Londres y que rápidamente se extendió por toda Europa. Se imprimieron miles de ejemplares. En 1730 se habían impreso alrededor de 15.000 copias de este folleto y luego comenzó a traducirse a otros idiomas, al neerlandés y al alemán, y fue el éxito de ventas de la época, con decenas de miles de copias vendidas. Fue algo muy importante. Ahora bien, ¿qué contenía este folleto? Se preguntarán. Bueno, déjenme contárselo, porque les ha afectado a ustedes hoy, en 2026. Este folleto repasa básicamente todas y cada una de las enfermedades que uno podría sufrir como ser humano y afirma que la causa es la masturbación, o en este documento lo llama autocontaminación. Les leeré solo una línea de este documento. Dice, en algunos ha sido la causa de desmayos y epilepsias, en otros de tisis, y muchos jóvenes que eran fuertes y altivos antes de llegar a la pubertad, antes de entregarse a este vicio, han quedado agotados por él, y al privar al cuerpo de su humedad balsámica y vital, sin tos ni esputos, secos y demacrados, enviados a la tumba. Es decir, un documento bastante atrevido y aterrador. Daba miedo en aquella época. ¿Tienes esto? En realidad se publicó de forma anónima, pero luego, claro, muchos médicos se sumaron y dijeron, sí, ya estamos. Aquí está la explicación de todo lo que les pasa a nuestros pacientes. Si podemos culparlos y decir, ¿sabemos lo que hacéis en vuestro dormitorio? Entonces esta es la causa, es que os estáis tocando a vosotros mismos. Eso causó mucho miedo, mucha angustia en aquel momento. Ahora quiero hablar del título porque tiene mucho que ver con nosotros como lectores de la Biblia. Así que Onania proviene de la historia de Onán. Onán aparece en Génesis 38. Onán era el segundo hijo de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, y Judá tenía un hijo mayor llamado Er, que estaba casado con una mujer llamada Tamar. Pero murió antes que él, y Tamar tuvo hijos. Así que, según aquella antigua costumbre de la época conocida como matrimonio levirato, cuando un hombre moría sin tener hijos, se esperaba que su hermano se casara con su viuda y tuviera descendencia en nombre de su hermano, para que el linaje y la herencia del difunto continuaran. Así que Judá le dijo a Onán, su cuñado, que cumpliera con su deber. Le dijo, ve con la mujer de tu hermano y cumple con tu deber como cuñado hacia ella. Engendra descendencia para tu hermano. Eso está en Génesis 38:8. Sin embargo, Onán se negó a darle a Tamar un hijo que fuera considerado el heredero de su hermano. Y así, el versículo siguiente dice, cada vez que se acostaba con la mujer de su hermano, derramaba su semen en el suelo para evitar darle descendencia a su hermano. Este acto de interrumpir deliberadamente el coito para evitar la concepción enfureció a Dios, y el pasaje dice que Dios condenó a muerte a Onán por lo que hizo. Ahora bien, las diferentes religiones interpretan las escrituras de diversas maneras, pero la perspectiva más antigua
cree que se trata de la desobediencia y el egoísmo de Onán. Él quería las relaciones sexuales con Tamar, pero no la responsabilidad ni la pérdida de la herencia que conllevaba darle un hijo en nombre de su hermano. Su pecado fue rechazar su deber familiar y utilizar a Tamar para su propio placer sin honrar los pactos y las obligaciones culturales de la época. Así que en realidad, el foco está en la traición, la codicia y la desobediencia, no en el acto sexual en sí. Pero durante siglos se ha dicho que esta historia muestra las consecuencias de la masturbación porque dice que derramó su semilla en el suelo. Ese derramar la semilla significa, ya sabes, que no fue capaz de procrear. Estaba desafiando deliberadamente la voluntad de Dios. Y esta historia es, de hecho, la razón por la que muchas denominaciones cristianas enseñan que el sexo siempre debe tener como propósito la procreación y no solo el placer, lo que lleva a algunas religiones a prohibir y desaconsejar enérgicamente los métodos anticonceptivos. Ahora bien, eso no es algo que haga la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. De ninguna manera decimos que el sexo sea solo para procrear. De hecho, eso es algo que me encanta de lo que enseña nuestra doctrina, que es para el placer, absolutamente al 100%. El plan de la alegría, el plan de la felicidad, todo ello se conecta con la ley de la castidad. Todo está muy estrechamente vinculado al placer. Y hablo de eso en montones de ocasiones diferentes, no nos vamos a centrar en eso aquí, pero lo importante es que, sin duda, se puede usar anticoncepción en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. No se trata solo de relaciones sexuales con fines reproductivos. Así que esta historia, la historia de Onán y esta interpretación en las primeras iglesias cristianas y luego este documento que se publicó llamado Onania, que habla del pecado de Onán y de la autocontaminación, se difundió por todas partes y vemos su efecto incluso ahora, cómo esta narrativa se convirtió en la fuerza motriz de aquella época y ha perdurado. Que ya sabes, que no es saludable. Puedes tener problemas terribles si te masturbas. Eso no es cierto. Eso ha quedado desmentido una y otra vez por la medicina moderna, por la investigación. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo ridículo que era que en aquella época creyeran eso. Llegaron incluso a fabricar cinturones de castidad de metal y convirtieron la disfunción sexual en toda una moda en aquella época y fue realmente muy duro. Y luego, cuando empiezas a fijarte en la historia de, ya sabes, la Iglesia de Jesucristo y cómo en 1830 llegaron muchos santos desde Inglaterra que habían crecido con esta creencia durante, ya sabes, un siglo y a principios de nosotros tenemos a los cuáqueros y a los protestantes. Muchas otras religiones en aquella época que también enseñaban esto, algo realmente fundamental en la doctrina de entonces. Y vemos incluso en, ya sabes, los años 70, se pueden buscar sin duda discursos en los que miembros del quórum de los 12 o de los 70 hablan de la autocontaminación. Ahora bien, lo que más me gusta de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es que creemos en la revelación, creemos en el cambio, creemos en una mayor comprensión. Y con esa mayor comprensión y conocimiento viene una forma diferente de vivir, una forma mejor de vivir, una forma más normalizada, una forma más acorde con Dios y con los principios en los que realmente creemos. Y esos principios son que nuestros cuerpos son un regalo de Dios, que son para nosotros antes que para nadie más, que es algo de lo que somos administradores. Es un recipiente para nuestras almas y es nuestra responsabilidad desarrollar nuestro libre albedrío, lo cual conlleva desarrollar nuestra comprensión
para que podamos tomar más decisiones que estén en consonancia con lo que Dios quiere que hagamos y en quienes podemos convertirnos y cómo podemos utilizar nuestro cuerpo para facilitar la luz, la bondad y el crecimiento dentro de nosotros mismos, para luego poder cultivarlos en relación con los demás. Recordad que volvemos a nuestros valores. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Queremos valorar el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, respetando nuestra dignidad y la de los demás, con un esfuerzo constante por alcanzar el objetivo final de unas relaciones sanas e íntimas? Tener amistades profundas, eso es la intimidad, es una amistad profunda con otras personas. Así que recordando todo eso, teniendo eso como base y entendiendo que no se trata solo de una perspectiva mormona, ya sabes, de estar nerviosos con este tema, esto es algo que se ha enseñado incorrectamente durante mucho tiempo. Durante siglos había médicos que decían que la masturbación era tan pecaminosa, tan terrible, que era el diablo dentro de ti y que causaba todas las enfermedades y todos los problemas del mundo que una persona pudiera tener. Eso es extremo y sabemos que no es cierto. Pero, sin embargo, en 2026, en muchos sentidos, seguimos teniendo esa narrativa, seguimos enseñando eso. Aquí tienes otro pequeño dato curioso para que veas lo extendido que sigue estando esto hoy en día. ¿Has oído hablar alguna vez de los copos de maíz? Ya sabes, ¿los copos de maíz de Kellogg's? Seguro que sí, estoy bastante seguro de que has oído hablar de ellos. ¿Sabes qué? Te voy a dejar alucinado si no lo sabías. El doctor John Harvey Kellogg, que era adventista del séptimo día, diseñó los copos de maíz a finales del siglo XIX como un alimento insípido y rico en fibra. Y su objetivo era disuadir a los hombres del deseo sexual y acabar con la masturbación, porque creían que uno de los, remedios contra la masturbación eran los elixires y demás productos que se vendían en aquella época. Y hubo muchos médicos que se hicieron muy ricos en aquella época gracias al miedo que ellos mismos habían creado y decían: pero no os preocupéis, tenemos una solución. He creado este elixir. Sí, mucha gente compraba elixires, pero el doctor Kellogg intervino y dijo que una de las soluciones que se proponían eran los alimentos insípidos, sin sabor, porque el sabor de alguna manera interactúa con, crea deseo en tu interior y ese deseo conduce a la masturbación. Así que para ayudar realmente a combatir eso, decidió crear los copos de maíz como ese alimento insípido que se podía comer para ayudar a dejar la masturbación. Y me parece increíble que este sea un cereal que tenemos hoy en día. Ahora bien, su hermano acabó interviniendo y lo contaminó con azúcar y ahora es lo que conocemos como Frosted Cornflakes en Estados Unidos. Pero esto se produjo gracias a Onania, gracias a este documento que se redactó en 1712. Se fue filtrando y ahora es un alimento que comemos en 2026 y que tiene su origen en ese miedo a la masturbación. Vale, entonces, ¿qué es la masturbación? En su nivel más simple, en lo más básico, se trata simplemente de que el cuerpo responda al tacto de una forma que se siente bien. Eso es todo. Y esta respuesta, este descubrimiento de que, vaya, eso se siente bien, ocurre mucho antes en la infancia de lo que muchos adultos piensan. Los niños son conscientes de sus cuerpos desde muy temprana edad y también son muy curiosos. Van a explorar. Es su cuerpo, ya sabes, es el recipiente en el que viven, así que sentirán curiosidad por sus manos, su cara, sus pies y sus genitales, porque eso forma parte de quienes son. Ahora bien, no es porque tengan un comportamiento sexual. Muchas veces el error que cometemos, y creo
que la razón por la que este tema suscita tanta sensibilidad en relación con los niños es que nosotros, como adultos, estamos añadiendo nuestro contexto sexual y la sexualidad que le atribuimos, y entonces creemos inmediatamente que nuestros hijos también lo están haciendo, y eso simplemente no es así. Eso es científicamente falso, porque los niños a una edad muy temprana se exploran a sí mismos realmente por pura curiosidad y porque, les da gusto. Están notando las sensaciones y descubriendo, ya sabes, lo que realmente hace su cuerpo. Y para los niños más pequeños, esto también puede resultarles muy relajante. Puede tener un efecto regulador. Puede ayudarles a calmarse, porque, como sabemos, la excitación está relacionada con nuestro sistema nervioso. Así que esto puede ser una técnica y vemos que incluso en el útero los niños se autocalman. Ya sabes, un bebé pequeño se toca los genitales como una forma de calmar su sistema nervioso. Así que esto es algo que literalmente, incluso desde antes del nacimiento, podemos ver que es natural, es una forma normal de que un niño se descubra a sí mismo y como método de autocalmarse. Eso es normal. Nosotros como adultos le atribuimos ese componente sexual, pero en sí mismo no lo tiene. Se lo estamos atribuyendo con nuestras propias ansiedades y nuestras propias narrativas y con lo que sabemos y lo que nos han enseñado. Nosotros estamos añadiendo eso. Así que si realmente podemos tomarnos un momento para separarlo y verlo tal y como es, se trata de un niño que está descubriendo su propio cuerpo y algo le hace sentir bien, y es algo que puede ayudarle a calmarse. Eso es natural, eso es normal, y por eso tantos niños tienen este comportamiento en el que empiezan a masturbarse en el sentido de que se tocan a sí mismos. Así que en lugar de etiquetarlo inmediatamente como algo malo o vergonzoso, en realidad no estamos respondiendo a lo que está sucediendo, sino a lo que nos han enseñado que significa, y esas dos cosas no son lo mismo. 002445,176 a 002527,756. Interlocutor. Así que, por supuesto, a medida que los niños crecen, sobre todo al llegar a la adolescencia, se produce un cambio. Habrá más conciencia, habrá más curiosidad y sus sentimientos serán más intensos. Y también empezará a surgir una asociación con la sexualidad. Pero muchas veces se trata más bien de curiosidad y de liberarse y a lidiar con el estrés o las emociones, a intentar regularse a uno mismo. Así que no tenemos por qué fingir que no está pasando, porque te guste o no, probablemente sí lo esté. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo queremos entenderlo? Ahora bien, cuando hablamos de entender algo, realmente creo que hay que hacer una distinción aquí, que la masturbación y la pornografía no son lo mismo. Pueden solaparse, pero no están, intrínsecamente vinculadas. Esa distinción es realmente importante porque lo que introduce la pornografía es algo externo. Así que estás incorporando a otras personas, otros cuerpos, otras narrativas sobre, ya sabes, qué es el sexo y cómo es. Y hemos hablado de eso en el último episodio, lo tocamos de pasada. Así que eso viene con sus propios mensajes, ¿no? Su propia influencia. Pero la masturbación por sí sola no hace necesariamente eso. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Como lo vinculamos de forma tan implícita entre sí, nos puede beneficiar mucho separarlo porque son cosas distintas, son cosas diferentes y también puede ayudarnos a llegar a una mejor comprensión y de verdad a un lugar que no esté solo lleno de ansiedad porque estás diciendo, bueno, esto lleva a esto y luego a esto y no, vale. Aquí solo estamos hablando de la masturbación, que es tocarse el propio cuerpo porque se siente bien. Ahora bien, ese acto de tocarse a uno mismo no enseña de por sí a objetivar a otra persona.
No moldea de por sí, ya sabes, las expectativas de cómo debería ser una relación. Esto es algo diferente. No es lo mismo que lo que puede enseñar la pornografía, pero cuando los tratamos como si fueran lo mismo, perdemos mucha claridad y acabamos enseñando de una forma que causa mucha más confusión que ayuda. Así que si podemos dar un paso atrás respecto a esto, ya sabes, la historia y por así decirlo, el miedo y las suposiciones que hacemos y simplemente lo miramos a través de una lente con la que he estado intentando ver las cosas en toda esta serie, que es ¿qué estamos tratando de construir? Ese es nuestro punto de referencia, ¿de acuerdo? Y no se trata solo de lo que estamos evitando, sino de lo que estamos creando. Y cuando lo piensas en esos términos, en lugar de en términos de bueno o malo, permitido o no permitido, entonces puedes empezar a enseñar a un niño cómo relacionarse con su propio cuerpo. Así que repasemos ahora algunos grupos de edad diferentes y cómo enseñar esto. Si tienes niños pequeños de menos de 8 años, no es una conversación sobre sexualidad, es una conversación sobre el cuerpo. Ahora bien, por supuesto, siempre hay niños que se desarrollan un poco más rápido y otros que se quedan un poco atrás, así que tú conoces a tu hijo y sabes en qué etapas estará preparado para estas cosas. Pero antes de los 8 años, no conviene en absoluto atribuirle un significado sexual que todavía no tiene. Solo quieres darles una guía para que, ya sabes, si ves que se están tocando, primero no te asustes como padre, pero tampoco no quieras sacar conclusiones precipitadas, suponer que significa algo que para ellos no significa. Así que puedes decir algo tan sencillo como, oye, sé que eso te gusta, pero es algo que hacemos en privado. Eso es todo. No tiene por qué ser un gran sermón, ni avergonzarlos, ni agarrarlos y decirles, no hagas eso. ¿Sabes? En ese instante, toda tu ansiedad recae sobre tu hijo y ahora está en problemas por algo que es completamente normal y natural, y esta es una fase de desarrollo por la que va a pasar. Así que sabiendo eso, sabiendo y esperando que esto va a pasar y luego enseñándoles que este comportamiento en concreto es algo que no se debe compartir con otras personas en público. Esto es algo que pueden hacer por su cuenta. Se trata de una actividad privada en una de las muchas entradas de blog de miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días y terapeutas sexuales que he leído durante el último año. Hay una mujer en particular, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero lo buscaré y lo pondré en las notas del programa, que lo compara con hurgarse la nariz. Le enseñas a tu hijo que ese es un comportamiento que se hace en el baño con un pañuelo. Es decir, eso no es algo que se haga en público. Puedes hacerlo en tu tiempo libre. De manera similar, queremos enseñar eso en relación con tocarse los genitales, que es algo que se hace en privado, que no es una actividad pública. Y cualquier conversación sobre la masturbación siempre puede llevar a una conversación sobre seguridad del tipo, oye, ese es tu cuerpo y ya sabes, está bien que te haga sentir bien. Queremos asegurarnos de que lo hacemos solos en nuestras habitaciones, ya sabes, sin meter las manos en los pantalones cuando hay gente alrededor. Eso es cosa tuya. Y luego puedes pasar inmediatamente a una conversación sobre quién tiene permiso para tocar los genitales y que no está bien que ningún adulto los toque. Ya sabes, quién tiene permiso para cambiarte el pañal, quién tiene permiso para ayudarte con el pañal de entrenamiento y quién tiene permiso para tocarte ahí y en el baño. Ya sabes, asegurándote de que se normalice que ese es tu cuerpo, por lo que es normal y está bien que tú lo toques. Pero no es normal ni está bien que otra persona lo toque. Realmente queremos crear este espacio en el que nuestros hijos entiendan qué es normal y natural y qué no lo es, para que si llegara a ocurrir algo, si alguien los tocara de forma inapropiada, puedan entonces identificar esos sentimientos. Hay montones de libros sobre esto. De nuevo,
entra en sexedrescue.com. Hay recursos absolutamente fenomenales y títulos de libros que te enseñan cómo hablar con tus hijos sobre esto, cómo mantener conversaciones. Ya sabes, libros infantiles que puedes leerles sobre esos momentos en los que sientes mariposas en el estómago, que es cuando hay que venir a contarle a papá o a mamá qué está pasando y qué ha ocurrido. Y ya sabes, enseñarle a un niño que su cuerpo le pertenece. Es muy importante. Y enseñarle la terminología correcta para las partes de su cuerpo es la mayor protección que puede tener contra cualquier tipo de violencia sexual. Así que siempre añada esto. Recuerda que son dueños de su propio cuerpo. Por muy pequeños que sean, ese cuerpo les pertenece. Por eso hay que enseñarles a estar orgullosos de ello, enseñarles que es normal explorar. Y acto seguido, enseñarles que tienen derecho a decir no a ciertos tipos de contacto, que ellos deciden quién, cuándo y cómo interactúa otra persona con ellos, desde un choque de manos hasta un abrazo o cualquier otra cosa. Y queremos asegurarnos de inculcarles eso desde una edad muy temprana. Y realmente empieza con esta conversación con ¿está bien que tú toques? Y queremos asegurarnos de hacerlo en privado. Pero no está bien que otra persona te haga esto en privado y marcar esa distinción. Así que, ya sabes, cada vez que hablo de niños pequeños en particular, queremos tener una conversación doble sobre lo que está bien y luego asegurarnos de que cuando hablamos de lo que no está bien, siempre sea en relación con su seguridad frente a los demás. ¿Vale? No frente a ellos mismos, es decir, que no está bien tocarse a uno mismo. No. Vale, esta es una actividad que puede sentar bien, eso es normal, pero asegúrate de que saben en qué contextos está bien. Así que les enseñas eso, la privacidad y, ya sabes, asegurándote de que sea socialmente apropiado. Pero si vas a enseñarles que algo está mal, que no está bien, debes hacerlo desde una perspectiva de seguridad, en la que otras personas interfieran en su autonomía corporal. Vale, pasemos a los niños un poco mayores. Esto se refiere a niños de hasta 12 años, es decir, de entre 8 y 12 años. Es en esta etapa cuando empiezan a ser más conscientes. Y de nuevo, es posible que aún no entiendan del todo la sexualidad. Probablemente no lo hagan, pero empezarán a notar, ya sabes, algunos sentimientos diferentes a los de antes en su cuerpo. Y es entonces cuando tú, como padre, puedes empezar a aportar más contexto. Así que una frase que podrías decir es, ¿sabes? A medida que tu cuerpo crece, es posible que notes nuevas sensaciones. Y eso es una parte normal del crecimiento. Queremos normalizar las cosas que son normales, normalizar las cosas que son fundamentales para su desarrollo como seres humanos. Tenemos que normalizar eso. Así que luego puedes relacionar eso con lo que quieres que aprendan, que ya sabes, parte de crecer es aprender a cuidar de tu cuerpo y a respetarlo. No quieres dar demasiadas explicaciones, pero tampoco quieres crear ese miedo. Estás ayudando a entender por qué algo puede sentar bien. Tú. Ya sabes, nuestros cuerpos están hechos para conectar con otras personas. Ahora bien, estás en una edad en la que eso todavía no es apropiado. Así que si tienes estos sentimientos y cuando te tocas, queremos asegurarnos de que lo hacemos siendo amables con nosotros mismos, siendo respetuosos con nosotros mismos y de que no añadimos ningún tipo de estímulo externo a eso que ayude a construir una visión poco saludable de cómo es, cómo suena y cómo se siente una conexión y una relación sanas. Cuando los niños crecen y llegan a la adolescencia, es ahí donde realmente hay que animarles a tomar sus propias decisiones, ayudándoles a pensar en lo que eligen. Y volviendo a mi primer episodio sobre el valor de la sexualidad, enseñar esto desde una perspectiva basada en los valores. Tus decisiones le dan sentido a tu vida
y qué sentido quieres darle, qué quieres destacar y qué quieres que los demás sepan de ti en función de tus elecciones. Así que para un adolescente, bueno, en primer lugar, hacer como si esto no pasara no le ayuda en absoluto. Por eso es importante abrir esta vía de comunicación. Y eso resulta mucho más fácil si lo has estado haciendo desde que nació, desde la infancia. Se trata simplemente de una conversación abierta que se puede tener en cualquier momento. Y es casi algo que tus hijos dan por hecho, como, oh, ¿ya estamos otra vez? Mamá y papá están hablando de esto otra vez. Pero no es una conversación que da miedo. Es como cuando, ya sabes, les dices que vayan a recoger su ropa, que hagan esto o que limpien aquello. Y ellos piensan, uf, mamá y papá siempre están encima de mí, no paran de darme la tabarra con esto y lo otro. ¿Quieres que se trate de lo mismo? Que no sea un tema aparte, sino que exista con la misma naturalidad que cualquier otro tema. Así que con los adolescentes vas a tener que reconocer que están experimentando más deseos sexuales. Ya sabes, vas a tener deseos sexuales. Eso forma parte de ser humano. Y aquí es donde puedes empezar a preguntar y decir, ya sabes, no se trata de si lo sientes o no, sino de cómo respondes a esos deseos que tienes. Y puedes empezar a preguntarte, por ejemplo, ¿sientes que estás eligiendo tu comportamiento o te parece algo automático? Ya sabes, estás haciendo algo por costumbre porque sí, simplemente te sienta bien, o es una elección activa que estás tomando, te está ayudando a alcanzar tus metas, te está quitando tiempo de tu día para estar con tus amigos o con, ya sabes, tu familia. Te encierras en tu habitación y, ya sabes, te pasas todo el día masturbándote. O sea, esto realmente te ayuda a conseguir lo que quieres en la vida. Esto aporta algo y enriquece tu vida o de alguna manera te aleja de construir esas relaciones reales y de trabajar hacia lo que es la verdadera intimidad. Así que queremos hacernos ese tipo de preguntas. ¿Te está funcionando esto? ¿Te está acercando a tus metas? Como padre, quieres empujarlos hacia la responsabilidad de sus decisiones, la responsabilidad de las elecciones que están tomando y el impacto que están teniendo no solo en ellos mismos, sino el impacto que luego están teniendo en los demás y la vida que tu hijo dice que quiere crear. Así que no se trata de controlarlos, queremos que se gestionen a sí mismos porque algún día, si tienes un hijo de 16 años, solo le quedan unos 2 años más bajo tu cuidado antes de que se vaya. Quieres que tengan confianza en su propia capacidad para tomar decisiones sobre lo que hacen con su tiempo, en la forma en que se relacionan con su cuerpo. 03854,256 a 003921,746. Interlocutor 1. Y la forma en que se relacionan con la excitación y la satisfacción sexual. Hay formas saludables de relacionarse con eso, y esas formas saludables no incluyen fingir que no existe, como si no tuvieras esos sentimientos, como si no te sintieras bien. Eso no ayuda en absoluto. Y al reprimir esta sensación y este impulso tan naturales y normales que tenemos, eso puede conducir muy fácilmente a una relación disfuncional con nuestra propia sexualidad. Y te prometo que no les servirá de nada en el matrimonio, si el objetivo es que lleguen al matrimonio y tengan una relación sana e íntima. Este camino de la vergüenza, del miedo, del no, hasta que tengan el certificado de matrimonio y entonces hagan lo que quieran, no nos lleva a donde queremos que nos lleve. No lo hace. Puedo decirlo con total seguridad porque trabajo cada día con parejas a las que se les enseñó precisamente eso y les ayudo a lidiar con la disfunción sexual que esto ha provocado y con las dificultades que ha acarreado a sus matrimonios. Y en este sentido, si solo estamos enseñando a nuestros hijos que la relación que tienen consigo mismos solo puede existir si se da en relación con otra persona o en función de lo que su cuerpo puede hacer por otra persona, eso también es un gran perjuicio.
Les hablo como miembro soltero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de 28 años. Y esa parte de mi vida, el hecho de que no tenga pareja, realmente influye mucho en mis opiniones sobre la forma en que enseñamos la sexualidad. En muchos sentidos, soy la persona menos sesgada de esta sala porque trabajo casi exclusivamente con adultos, la mayoría de los cuales son parejas. Y veo de primera mano a dónde lleva todo esto, esta narrativa de que solo somos buenos si alguien más nos dice que lo somos. Solo somos buenos si somos capaces de casarnos, que tu vida solo tiene sentido si conduce al matrimonio. 004118,896 a 004156,176. Ponente 1. Eso es muy perjudicial cuando tu hijo crece y se convierte en alguien como yo, que, y no es por falta de esfuerzo, no he sido capaz de encontrar pareja. Y realmente he tenido que emprender mi propio camino porque así es como me enseñaron toda mi vida, toda mi existencia, que era como crecer y casarme, y así es como tendré valor. Y así es cuando se me permite relacionarme conmigo misma y con mi sexualidad. Y así es cuando se me permite tocarme a mí misma y a los demás, como solo viviendo en relación con alguien más que entre. Y permitirme, como que darme permiso. Eso puede dejarte bastante perdido cuando eso no ocurre. Y también añade a los demás una responsabilidad que no debería existir. Porque tu confianza debería venir de ti mismo. Debería ser esa confianza en ti mismo que proviene de ti y de tu relación con Dios y de lo que Él piensa de ti. Pero si seguimos enseñando a los niños que solo son capaces de relacionarse consigo mismos a través del matrimonio, eso puede ser un verdadero perjuicio para muchos adultos en cuanto a en quiénes se convertirán. Porque, atención, la mayoría de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días son solteros. Eso es un hecho estadístico. No forman parte de unidades familiares tradicionales. Hay muchos miembros divorciados, así que queremos asegurarnos de que, una vez más, cuando enseñemos cualquier cosa relacionada con el cuerpo, les transmitamos que es algo bueno, que proviene de Dios, que Dios también tiene un cuerpo. Eso es importante. Y saber que nuestros cuerpos tienen sexualidad, que eso también es un don de Dios, que Dios, la Madre Celestial y el Padre Celestial también la tienen. Ese es el tipo de enseñanza que queremos. Ese es el tipo de enseñanza que hará que los niños se conviertan en adultos capaces de tomar decisiones acordes con sus valores y que les permita crear relaciones íntimas, sanas, ya sea con la familia, con los amigos o, con suerte, algún día con una pareja. Pero no se limita solo a las relaciones de pareja, sino más bien como personas íntegras, como alguien en quien nos esforzamos por convertirnos. Debemos ser capaces de ello. Y obviamente creo firmemente en eso debido a la forma en que se ha enseñado durante tanto tiempo. Es algo que veo muy claro dada la situación en la que me encuentro en mi vida. En muchos sentidos lo considero una ventaja, ya que no tengo muchos prejuicios a la hora de abordar cualquier tipo de conversación sobre sexualidad, en el sentido de que conozco la forma en que me han enseñado a vivir toda mi vida, y sin embargo mi vida en gran parte no sigue ese patrón por mucho que lo haya intentado. Simplemente no tomó el camino y la ruta que me dijeron que tomaría. Y al tener eso y luego dedicarme a una carrera profesional que consiste en el estudio de la sexualidad humana, lo cual, una vez más, solo me habían enseñado que se puede hablar de este tema si se está casado, que ese es el requisito, y yo he ido en contra de eso en todos los sentidos. Esto ha abierto un espacio
donde todas mis curiosidades pueden existir y puedo ver cómo educamos a los niños, cómo esto afecta a la edad adulta, especialmente a las personas casadas, porque son con quienes trabajo. Pero también puedo experimentar el lado de las personas solteras y cómo esto afecta a los adultos que en una etapa posterior de su vida no están casados. Así que todo esto para decir, gracias por estar aquí y por escuchar lo que tengo que decir, pero también por ser el tipo de padre o madre que quiere hacer el bien, que quiere educar a su hijo o hija y que desea sentirse más cómodo con este tema, porque eso ayudará no solo a ustedes y a sus hijos, sino a toda esta iglesia más de lo que puedan imaginar. Es algo que simplemente quiero animar a todos a que se sientan más cómodos con este tema, porque nos ayudará a todos, independientemente de nuestra situación en la vida, ya seamos casados, solteros, divorciados, casados sin hijos o lo que sea, pero también para que podamos ayudar a la nueva generación. Podemos ayudar a nuestros hijos a aprender estas cosas y estos principios. Es tan importante que transmitamos un conocimiento mayor del que teníamos al crecer, que podamos construir sobre lo que se nos dio, ver dónde quizá nos equivocamos y dónde se equivocaron nuestros padres y luego intentar hacer todo lo posible por arreglar eso para la próxima generación, que inevitablemente también tendrá que arreglarlo. Pero bueno, al menos lo estamos intentando, ¿no? A Dios le gusta el esfuerzo. Así que gracias por acompañarme hoy mientras abordábamos este tema tabú. No dejéis de echar un vistazo a todos mis demás episodios, a mi Patreon y por supuesto a sexedrescue.com para obtener mucha más información sobre la masturbación y sobre cómo hablar de estos temas con vuestros hijos. Hasta la próxima.